Ok, me llamo Susie Cheston y trabajo en WOCU como directora del proyecto de tecnología e innovación para la inclusión financiera, TIFI se llama, en América Latina y África. Y estamos trabajando con medio de fondos de USAID. En TIFI tenemos el doble objetivo de fortalecer a las pymes y fortalecer las cooperativas. En Guatemala estamos muy contentos de trabajar en alianza con FENACOAC y yo sé que Ronnie y no sé quién más está con nosotros de FENACOAC. Antes de empezar la presentación, quisiera que todos que estén se presenten. Entonces vamos a empezar con David, solo si pueden poner su video para que podamos verles por lo menos por unos segundos y decir su nombre, su papel dentro de su organización y su país. Gracias. Mi nombre es David Torres Ramírez. Estamos en la Dirección de Finanzas de Caja Popular Mexicana, ya casi 25 años en el movimiento cooperativo, a sus órdenes. Gracias, David. Y Elvis. ¿Y su micrófono? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Elvis Espinosa Cárdenas, consultor senior de FENACREP, y pues atento a todo lo que vamos a compartir hoy día. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Alejandro Rule, estoy a cargo de la Subdirección de Finanzas en Caja Popular Mexicana, México. Tengo 18 años en la empresa. Muchas gracias. Gracias. Y Ronnie. Hola a todos, un gusto. Mi nombre es Ronnie Mota. Estoy a sus órdenes y yo estoy a cargo de la coordinación de inteligencia financiera en FENACOAC, en Guatemala, y realmente es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes en este interesante foro. Qué gusto. Gracias, Ronnie. Pablo. Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Ardón. Trabajo en FENACOAC, en Guatemala, como analista de inteligencia financiera y de negocios. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias. Elenka. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elenka Paz. Tengo a cargo la gerencia de asistencia técnica de la Federación Nacional de Ahorro y Crédito del Perú. Y estamos a la orden para seguir avanzando en este importante tema. Gracias, Elenka. Y mi colega Andy. Buenos días, me llamo Andrés, trabajo con WOCU aquí en Washington, D.C. Es un placer estar aquí con ustedes este día. Gracias. Y Connor. Bueno, gracias, Susi. Como mencionó Susi, mi nombre es Connor. Yo soy oficial de programas aquí, ubicado en Washington, D.C. también, como Andy, con Susi. Yo trabajo con el proyecto TIFI. Yo conozco a algunos por nombre, pero es un placer igual trabajar, estar aquí con todos ustedes y compartir esta información. Bueno, muchas gracias. Y después vamos a escuchar a Pablo y John, entonces vamos a dejarlos para más tarde. Pero para pensar de nuevo en por qué estamos reuniéndonos ahora, cuando la pandemia estalló en todo el mundo, escuchamos muchas preocupaciones de cooperativas y asociaciones nacionales sobre cómo administrar el desempeño financiero durante la crisis. Y nos dimos cuenta de que las herramientas habituales para gestionar la liquidez
no siempre eran suficientes. No tenían suficientes detalles o suficiente información en tiempo real para permitir una toma de decisiones ágil. Para algunos de ustedes tienen herramientas que funcionan muy bien y por lo que no está aquí porque necesite una herramienta diferente, sino para brindar su experiencia, para ayudar a los demás en el mundo de WOCU. Ok, nuestro colega Pablo Rosales, quien trabaja como asesor financiero para el proyecto TIFI, trabajando en Guatemala, nos hizo el favor de tomar la buena herramienta de manejo de liquidez que FENACOAC estaba utilizando y de adaptarlo pensando en ofrecer una herramienta para el uso de otros países. Él está apoyado en esto por John Thibodeau, quien trabaja como asesor senior para el proyecto TIFI. Pablo, te tocas a ti. Tu gran presentación. Ok. Denme un momentito y con mucho gusto. Ok. ¿Pueden ver la presentación? La pantalla, perdón. Sí, muy bien. Sí. Primero, esta es una herramienta pues sencilla que está diseñada para aquellas cooperativas que empiezan a tratar de manejar el riesgo de liquidez y que quieren empezar a medir de alguna manera también cómo el exceso de liquidez afecta a la tasa de interés afecta al exceso de liquidez que se pueda tener, ¿verdad? Comúnmente tenemos cooperativas que tienen gran liquidez, pero porque no evalúan el costo de esa liquidez, pues no les afecta, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que se ha tratado de hacer, como dice John, de dos herramientas que estaban propuestas, una puramente de administración de liquidez y riesgo de liquidez, y otra que trabajaba la parte del riesgo de tasa de interés y cómo afecta. Al ingresar a la herramienta vamos a tener un menú general dividido en 4 partes, como lo pueden ver ahí. La parte en amarillo es básicamente ingreso de información. Está diseñada la herramienta para aquellas cooperativas que aún no tienen mucha data histórica, que aún no cuentan con un sistema que les permita generar demasiados informes o muy precisos, sino que vayan poco a poco creciendo en el tiempo, pero que vayan empezando a tener ya una prudencia de manejo de liquidez en la cooperativa. Entonces, al iniciar, pues se van cargando la información del balance general. Está basado más o menos en un condensado de lo que es el balance general que tenía Perlas, el estado de resultados. Y luego empezamos a medir ya la parte del flujo de liquidez de los créditos. Esto se trabaja a través de auxiliares que nos permiten a nosotros determinar la recuperación del capital de los préstamos otorgados y distribuirlos dentro de las distintas bandas de tiempo. Igual acá podemos ingresar todo el portafolio de inversiones que tenga la cooperativa y la hoja busca poder distribuirlo en las distintas bandas de tiempo que se tenga. En cuanto a la volatilidad, estuvimos pensando en que hay cooperativas en este momento que no tienen la capacidad porque no tienen la data histórica que permita hacer los cálculos estadísticos para determinar adecuadamente la volatilidad de las cooperativas. Entonces, empezar con alguna parte más vivencial o más de experiencia que vayan teniendo e ir determinando en lo que se va creando la historia y la data, porcentajes de retiros esperados y de cancelaciones de las distintas fuentes de captación. Con base a esto,
se determinan los máximos retiros probables por bandas de tiempo, a 7, a 15 y a 30 días, que son los que más pueden afectar a la liquidez de la cooperativa. Como les digo, esto es un primer escenario para aquellas cooperativas que no cuentan con data, sino que tienen que empezar a crear la cultura de administrar la liquidez de la cooperativa. Luego se tiene el ingreso de la parte de depósitos a plazo fijo. Igualmente se van distribuyendo según sus vencimientos contractuales en las distintas bandas del gap de liquidez. Y otro de los puntos es tener para el crédito externo que la cooperativa esté obteniendo para colocar los distintos pagos que se tengan que hacer en devolución de capital de esos préstamos de fuentes externas que la cooperativa tenga. Una vez llenada toda esta información, pasamos a la parte que está en color verde, que lo primero que nos presenta es un gap de liquidez, en el que vamos a ir viendo la brecha de liquidez, la brecha acumulada, y vamos a poder determinar el total de activos líquidos netos y la liquidez en riesgo que se vaya teniendo. Algo que fuimos agregando a lo que se tenía es ir generando un reporte de la posición de liquidez semanal que vaya obteniendo la cooperativa, como para poder ir viendo y tomando alguna capacidad de maniobra durante el mes y no esperar a los cierres de mes que se vayan teniendo. Entonces, este es un reporte que se puede presentar a la gerencia, al equipo gerencial, o incluso en algunos casos está tomado de reportes que se hacen al ente supervisor. También la herramienta contempla el poder tener la proyección de la liquidez que se tiene durante el año, compararlo contra los flujos ejecutados mensuales y determinar la diferencia que se tiene. O sea, nosotros estamos proyectando una liquidez en base a nuestro presupuesto anual, en base a todas las proyecciones de ingresos, de captación, de colocación y demás. Pero aquí vamos a ir haciendo un ejecutado de lo que proyectábamos versus lo que realmente estamos haciendo para ver cómo esto está afectando a nuestro interés y empezar a poner estrategias o cambios al plan que se tenía, ya sea que tengamos exceso de liquidez o que tengamos falta de liquidez según lo planificado. Luego tenemos también la parte de que va a evaluar los rendimientos de los activos. Esto nos permite a nosotros tener el rendimiento efectivo ponderado de los activos productivos, nos da indicadores de inversiones no financieras, de inversiones líquidas y financieras y de la cartera de préstamo. Nos va dando ya ciertos valores o ciertos índices que nos permiten ir evaluando cómo vamos en esta gestión. Y también tener un análisis del costo de los fondos. Toda esta información que está en celeste la trae los estados financieros que se van teniendo. En toda la hoja, las informaciones, las celdas que están en blanco es para cargar información. En esta parte tenemos un resumen del costo efectivo ponderado de los ahorros, el costo promedio ponderado de los ahorros, el gasto de interés mensual promedio, la rotación promedio de la cartera de ahorros, y vamos obteniendo, como les digo, distintos índices hasta que nos da un costo total de los fondos que nosotros estamos utilizando para poder colocar. Y luego tiene una parte de presentación de informes. Este es un análisis de gap de los activos y pasivos que son sensibles a la tasa de interés. Como explicaba John en un inicio, dividimos los activos y los pasivos en función de la sensibilidad de la tasa de interés. Los distribuimos en distintas bandas del tiempo. Y esto ya nos permite a nosotros tener la tablita que John indicaba, los gap de liquidez por banda y el gap acumulado.
Luego tenemos el análisis de los márgenes, que nos permite ver, pues obtener los distintos indicadores que podamos obtener tanto de la parte de activos y pasivos, tener el spread financiero, el margen neto de intereses, el margen bruto, el costo total de los fondos. Y aquí agregamos una parte que es interesante, que es el gasto operativo sobre el activo promedio y las provisiones de activo en riesgo sobre el promedio de los activos, porque es importante no solo evaluar la parte que nos va a generar margen, sino cómo también nosotros, a través de una buena gestión, podemos tener un mejor manejo de la liquidez si somos una cooperativa eficiente y tanto en el gasto operativo como en la colocación de los créditos. Luego tenemos una pequeña hoja de resumen que nos trae todo lo condensado que hemos visto en las demás hojas, que es el rendimiento de los activos, rentabilidad ponderada, ingreso mensual, promedio mensual, amortización promedio mensual, rotación efectiva ponderada de la cartera de préstamos, de los costos, la parte de análisis de márgenes, análisis de estructura, dividimos la cartera en función de los plazos que está colocado para ver dónde hay mayor concentración y si nos conviene en un momento dado empezar a jugar la colocación en función de colocar más corto plazo, no colocar a tan largo plazo. El de las inversiones también, la parte de los ahorros. Y en esta parte de acá muestra un resumen del gap de liquidez, que maneja puramente la liquidez, y un resumen de índices y reportes del gap de los activos y pasivos, que son sensibles al riesgo. Y traemos aquí la pequeña infografía que nos permite determinar, en función del impacto y del nivel de sensibilidad, cómo está la cooperativa actualmente. Y abajo hay un pequeño resumen de cuál es el total de préstamos en la cartera promedio, cuál es la tasa efectiva y los ingresos que se tienen y el total de ahorros. Y por último, tenemos una parte que estamos trabajando de que son escenarios de los activos y pasivos que son sensibles a cambios de tasa de interés. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Traemos toda la información de los ingresos operativos, de los costos financieros y demás. Y lo que estamos haciendo es tenemos el año actual y el presupuesto y hacemos un pequeño ajuste cambiando el porcentaje de tasa de interés hacia arriba o hacia abajo. Y eso nos permite tener una proyección ajustada y ver hasta dónde la cooperativa de alguna manera podría tener un margen de maniobra o hasta dónde podría aguantar una caída de tasa de interés o cómo le va a afectar que suba la tasa, que baje la tasa. Entonces, esto nos permite ir haciendo distintos escenarios para tomar distintas estrategias en un momento dado. Como verán, esta es la herramienta. Es algo hecho en Excel para un manejo sencillo, para un manejo amigable. Lo quisimos hacer de alguna manera amigable. Y como les digo, esto tiene que ir acompañado de la creación de políticas de administración de activos y pasivos, de manejo de liquidez. Esto tenía que ayudarnos a hacer también nuestra proyección de ingresos y egresos para jugar con escenarios y demás. Y nos va a permitir ir creando una cultura de administración de activos y pasivos, no solo de la parte financiera, sino también de la parte de negocios, porque yo como gerente de negocios tengo que estar al tanto que no debo solo colocar o no debo solo captar, sino hacerlo de una manera que sea efectiva financieramente para la cooperativa. Pues esa es la idea. Esa es la herramienta que estamos trabajando y que nos gustaría, si ustedes pueden apoyarnos y aportarnos en ir mejorando en base a la experiencia que ustedes tienen ya en sus cooperativas. Muchas gracias, Pablo. Sí, vamos a dejar la conversación ahora abierta.
para escuchar cualquier pregunta, cualquier comentario, sugerencia, recomendación, comparación entre lo que ya están haciendo ustedes y esta herramienta. Entonces, ¿quién quiere? David, ¿querías empezar? Porque veo tu cara. Bueno, pues habría que utilizarla en principio. Nosotros en el caso de México tenemos que reportar en nuestra información financiera los intereses devengados a la fecha que se presente, tanto de la parte activa como de la parte pasiva. Escuché para el llenado de la herramienta que solo tomarían la parte de capital, no tomaríamos la parte de intereses, ¿sí es correcto? Sí se toma la parte de intereses cuando estamos hablando del estado de resultados, David. Sí, así toma ambos. Para la parte de generación del gap puramente de liquidez, sí estamos viendo sobre los retornos esos. Pero la parte de sensibilidad de la tasa de interés, sí estamos tomando los ingresos. Sí, lo que me gustaría a lo mejor que nos ahondaran un poquito es en el tema del factor de volatilidad, ahí no me acuerdo cómo le llamaste. Les platico, en el caso nuestro y por la propia regulación que nos aplica, el tema de riesgos pues lo maneja el área especializada en el tema de riesgo de liquidez, pero pues sí es evidente que es información que a ambas áreas nos sería redituable, pero déjame ver dónde está la hoja. Estaba viendo dónde está la hoja. Donde hablas del... Es que no me acuerdo si es el factor de volatilidad o cómo le llamaste ahí. Porque ese para mí, hoy por hoy no ubico cómo se calcula. Tú hablaste de un historial, pero no sé de cuánto historial y es exactamente es el porcentaje de retiro. ¿Eso es cómo es lo recomendable determinarlos? Sobre el comportamiento por lo menos anual de la cartera de ahorros que se tenga, y en base a eso, aplicando las desviaciones y demás, puedes ir determinando la volatilidad y los máximos retiros probables. Ok. En este caso, como te digo, estaba esta herramienta pues diseñada o dirigida hacia aquellas cooperativas que pudieran no tener un historial ni pudieran tener alguien que está empezando prácticamente casi que de cero. Sí, correcto. Entonces, por eso ahorita de momento nosotros decíamos, ok, en función de lo que se ha ido viendo, podríamos de alguna manera estimar algún porcentaje. De hecho, vamos, ahorita este año es bien atípico, nos botaría cualquier historial que nosotros tengamos, ¿verdad? Sí, justamente hacia ahí iba mi comentario porque, digamos, en un escenario estable, pues lo razonable no se puede ser tomar 3 años hacia atrás, qué sé yo, pero cuando las condiciones cambian, seguramente será recomendable tomar un periodo o un plazo diferente donde ya se pueda ir reflejando esa variación atípica en este factor, de manera tal que pues sea acorde a las condiciones que se estén viviendo en ese momento en el país. Digo, ahí no sé qué nos puedan ustedes comentar, qué es lo que se estila, porque si yo tomo los 3 años, pues en los primeros meses no va a tener mayor efecto hasta que ya casi haya pasado ese periodo de pandemia, como es el caso, o algún otro evento que pudiera generar una volatilidad distinta a la ordinaria. Y en estos casos, ¿cómo estilan ajustar este porcentaje de retiro acortando el plazo bueno, sobre el que se determina o qué sugerirían ahí? Yo creería que esto podría estar en función de la realidad de cada uno de los países, por decirlo así, de los sistemas financieros en los que estés. Digamos, si tú consideras que durante 3 años te puede dar un mejor rendimiento y una mayor estabilidad, pues adelante. Comúnmente un año te está dando que es lo último que se ha venido viviendo.
Y en este caso lo que se puede hacer es incluso ponerle un ajuste más debido a la función. De hecho, no sé en el caso de ustedes, pero aquí en el caso de Guatemala fue distinto el inicio de la pandemia, más por el pánico que por el comportamiento natural de las finanzas. Pero ya luego, al mes de junio y julio, empezó todo esto a estabilizarse nuevamente y empezaron a regresar muchos de los capitales que se habían ido. Es un esquema de promedio móvil, ¿verdad? Exacto, va a depender mucho de la situación actual que estés, pero la idea es que la herramienta te permita en un momento dado hacer ese tipo de ajustes o de cambios que tú quieras hacer. De acuerdo. Perdonen, ¿me permitirías complementar un poquito, Pablo? Por favor, doctor. Gracias. Sí, mira, David, las preguntas que nos haces son un poco interesantes. Yo creo que respecto a la metodología, lo que utilizamos en Guatemala es la metodología de VAR, ¿verdad? Que básicamente no trabajamos sobre promedios móviles, sino que lo que utilizamos acá para analizar las curvas y las variaciones son el logaritmo natural, ¿verdad? Es con lo que sensibilizamos un poco la curva. El método que utilizamos es un método interdía. Las buenas prácticas dicen que normalmente se pueden hacer con intervalos de 30 días para cálculos de logaritmo natural. Nosotros se utilizan en Guatemala intervalos de un día, ¿verdad? El interdía pues da una mayor precisión cuando hay ciertos comportamientos muy específicos de la cartera, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay migración de productos o canibalismo de productos. A veces esos canibalismos generan algunas explosiones de volatilidad, o en algunos casos también puede ser que tú deposites los préstamos a las cuentas de ahorro disponible. Entonces esos depósitos o desembolsos de préstamos en las cuentas de ahorro disponible también pueden generar algunas explosiones de volatilidad. Entonces, para poder hacer esto, cuando analizas una serie de tiempo de un año y utilizas intervalos de interdía, normalmente el logaritmo natural va a sensibilizar la curva. Es posible que puedas tener dentro de una serie de tiempo, puedas tener algunas explosiones, ¿verdad? Que son, digamos, retiros no previstos o algunas concentraciones que posiblemente se puedan filtrar dentro de tu serie que estás analizando. Entonces, a veces es conveniente analizar la serie con las explosiones y sin, ¿verdad? Esto es lo que nosotros le llamamos quitar las colas, ¿verdad? Entonces, cuando quitamos las colas, sí, es correcto. Le llamamos. Ok. Sí, pero puedes utilizar también la media móvil, ¿verdad? Que es muy similar, es funcional, ¿verdad? Comprendo que lo que están planteando ahorita es para algún sistema que no tenga mucha información, ¿verdad? Entonces están sugiriendo aquí algunos intervalos. En el caso nuestro, te podría decir, normalmente en Guatemala la volatilidad está entre 1% hasta un 2% es el máximo que se maneja, ¿verdad? Realmente nuestras carteras no son tan volátiles, pero tenemos otros mecanismos. Entonces, solo para complementar ahí la genial exposición de Pablo. Sí, muchas gracias. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Y algo más, creo que ustedes ya saben que en la invitación para esta reunión hay una copia de la herramienta y así pueden manipularlo sí mismos para jugar un poco. Sí, de acuerdo. No sé si alguien quisiera opinar algo más. Sí la tenemos la herramienta. Perfecto. ¿Otro comentario? Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición. Es importante a un nivel de automatización, aun cuando sea en un Excel, como dicen, con
como dice Pablo, hay cooperativas que aún están haciendo un manejo, diríamos, muy doméstico de estas variables que son relevantes en la cooperativa. Y de hecho sí hay espacio para que esta herramienta, aun cuando sea simple, un Excel, eso no le quita el valor, porque va a permitir ordenarse, empezar a obtener información y hacer eso que queremos para más adelante, tener data histórica. Contarles un poquito la experiencia, nosotros hemos empezado a entrar con consultorías directas a cooperativas para que justamente empecemos a trabajar la gestión de riesgo de liquidez, y nos hemos topado con problemas que pareciera no existieran, ¿no? Que el área de riesgos no puede obtener la información básica para armar estos gaps, porque están dependiendo de un área de tesorería y entonces solo ese hecho de que no pueda fluir en una cooperativa la información ya nos da cuenta de a qué nivel estamos, ¿no? Entonces es importante que a partir de esto y de las iniciativas que vamos teniendo al interior de nuestros asociados, se vaya sembrando esa cultura que este manejo debe ser muy técnico, ¿no? Y hemos inclusive con Ronnie compartido algunas experiencias y la forma en que vienen avanzando y el reto que se nos viene por delante implica esto. Ahora, como dicen, hay cooperativas con las que se podría entrar en un nivel un poquito de sofisticar un poquito más los análisis, pero otras basta y haríamos una gran diferencia en la gestión ordenándonos de esta manera con estas herramientas, ¿no? Y particularmente en Perú sí tenemos un buen grupo a quienes podríamos aplicar esta herramienta. Y creo que sí es el esfuerzo de todos y la colaboración que todos puedan hacer para ir sofisticándola un poco, pero de nada sirve sofisticarla cuando estamos a nivel muy básico en la obtención de data y en el saber aplicar de pronto también estos conceptos en la propia gestión, ¿no? Que es la labor en la que estamos trabajando desde la federación, llevando estos conceptos, llevando esta importancia y este tipo de análisis. Yo creo que es sumamente importante y aparte del efecto COVID, claro, el efecto COVID nos ha movido un poco a mirar esta variable porque siempre estamos concentrados en cartera, en mora y todas estas variables que son más cercanas al core, pero independientemente del COVID, esta es una variable que no se le ha estado dando tal vez la importancia del caso y va a ayudar mucho el contar con una herramienta que tangibilice, ¿no? Tangibilice resultados y me ayuden a llevar a la gestión. Es un poco el comentario y felicitarlos por esta iniciativa. Muchas gracias, Elenka. Y ya es hora para terminar. Pablo, no sé, para la última palabra, estoy segura que captaste todos los comentarios y no sé de próximos pasos, ¿qué piensas? Pues a nosotros nos serviría mucho la retroalimentación que puedan darnos sobre la herramienta, sobre todo si fuera la mayor brevedad posible. También se los agradeceríamos bastante para ver esas sugerencias que pudiéramos tenerlas. Y sí, como bien decían, la idea es empezar con una herramienta básica y luego irla robusteciendo en la medida que la cooperativa o las cooperativas la vayan a ir utilizando. Muy bien. Y por supuesto, si tienen otros comentarios, otras preguntas, con mucho gusto vamos a recibirlos por correo o también podemos organizar otra llamada e inclusive una llamada persona a persona si es más fácil compartir las ideas y las sugerencias. Entonces, ojalá que no sea la última oportunidad para compartir un poco, pero mientras tanto, muchas gracias por la retroalimentación y gracias a Jean y a Pablo por el gran esfuerzo para hacer esta herramienta y Pablo, muchísimas gracias porque yo sé que has con un gran corazón
has estado brindando tu experiencia con esto. Entonces, muchas gracias y creo que todos tienen la herramienta en la invitación, además del PowerPoint que John presentó. Pero si hay otra pregunta, saben cómo alcanzarnos. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. 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 Gracias Gracias a a todos, que tengan buen día. Gracias, feliz día.